Buenas tardes, saludos a todos. Que me le Eh, ponga una lucecita a don Victorio para ver la cara. Le damos la más cálida Gracias. bienvenida a los que están ya conectados y agradecemos la presencia de Ahora cada sí. uno de ellos. Desde Casa de Cultura Eduardo Brito de Puerto Plata, pues reiteramos esa bienvenida y agradecemos a la catedrática, nuestra querida María Fals, quien pues en el día de hoy disertará sobre la obra de Sestero, haciendo un abordaje crítico, no solamente desde, o sea, partiendo de lo general y yéndose y terminando en lo particular, que es esta exposición que hoy damos, vamos a decir, el cierre, hacemos el cierre precisamente con este conversatorio que vinimos a llamar Sestero y su arte en la novia del Atlántico. Entonces, tenemos por aquí presencia de amigos queridos, también de personas que tuvieron directamente que ver con esta exposición, como es el maestro Orlando Menicucci, nuestro Messier. También tenemos la presencia de Vittorio Bedin, quien es, vamos a decir, la esencia, el duende Sí. que inspiró y que desde aquella convergencia alrededor de 2003, cuando él conversa con Fran Pimentel acerca de la posibilidad de desarrollar un proyecto con el maestro José Sestero en torno a los paisajes de la novia del Atlántico, Puerto Plata, pues don Vittorio se pone en disposición de que esto se haga y realmente tenemos un registro importantísimo, un registro histórico que abarca paisajes, como ya dije, de principios del siglo pasado y que incluso hay muchos de esos lugares que actualmente ya no existen, lo cual pues sobredimensiona el valor de esta colección. A mí me gustaría partir, María, escuchar un poquito, porque realmente ese es el origen y nadie más y nadie mejor que don Vittorio conoce lo que fue precisamente el génesis de esta producción pictórica del maestro Sestero en Puerto Plata. Me gustaría escucharlo si gusta compartir algunas impresiones con nosotros. Sí, claro. La pequeña colección de obras de Sestero que he podido reunir, eso ha sido un esfuerzo que nos ha costado trabajo a Frank Pimentel y a mí conseguir del maestro Sestero, porque en un principio no, era un poco renuente a hacer a pintar a Puerto Plata desde antiguas postales que pudimos procurar. Pero por fin se pudo hacer y se exhibieron en una galería que entonces tenía en Puerto Plata, en Cariátides, y naturalmente tuvieron un impacto bastante importante y así una parte de esas obras fueron vendidas. No veo parte de la imagen, pero sigo hablando. Y esa fue el maestro Sestero pintó, eran, si recuerdo bien, 18 o 20 imágenes de Puerto Plata. Eran las imágenes más icónicas y más conocidas de la ciudad del Atlántico, porque nacían de una serie de antiguas postales de la ciudad. Y bueno, esa fue la génesis de la colección. Yo me quedé con la gran mayoría de esas obras porque consideré que era justo conservar la colección completa. No pude porque algunas, repito, obras se habían vendido y no pude recuperarlas, pero la gran mayoría sí.
y entonces tengo en mi posesión eso. Y realmente deberían estar en en una colección pública de la ciudad, más que en mi colección privada. Pero hasta que yo Pero está el coleccionismo, las Ajá. tenga, importante. es importante, por lo menos sé que están bien cuidadas en mi casa. Claro. Muy bien cuidada. Gracias, Victoria. Bien, entonces en esa parte ya, esa fue una primera estación de Sestero en Puerto Plata, en Cariátides. Entonces ya llegando a esta segunda estación en la Casa de Cultura de Puerto Plata, me toca relatar brevemente cómo ocurre esta convergencia. Y esto ocurre pues precisamente después de recibir una invitación de don Vittorio para conocer su colección de arte. Entonces, habían algunas obras que no estaban físicas y él me mostraba en su computadora pues algunas imágenes de obras que estaban en otros lugares. Entonces aparecieron en secuencia, tal como escribí en el texto para el catálogo, aparecieron varias imágenes de paisajes de Puerto Plata, pues todas mapeadas con el inconfundible trazo cesteriano, libre y sonoro. Entonces, yo le propongo a don Vittorio, o le digo, le muestro mi interés de exhibir estas obras en la Casa de Cultura, y declinó la invitación en ese momento, pero posteriormente me llama y me dice que está en apertura para liberar temporalmente de ese íntimo resguardo aquel tesoro. Entonces, de nada, hicimos una convocatoria a Orlando Menicucci de parte del mismo don Vittorio. Él partió de su sentir y dice, quiero que se integre Fran Pimentel porque pues fue realmente de la creación de todo esto, del génesis, como le llamamos, pues Fran Pimentel fue parte vital, o sea, y fue digamos que esencial, ¿verdad? En ese punto. Entonces, nada, con esa exposición, voy a leer textualmente lo que escribí, con esta muestra se reafirmó lo que escribiera una vez Orlando Menicucci sobre su par. Existe José Sestero, pintor nacional de nuestro olvido, y en tal sentido es innegable que la mayor importancia de esta muestra para el entorno de la ciudad reside justamente en el valor de un registro que salvaguarda la memoria de lugares emblemáticos de una Puerto Plata señorial, romántica y apacible de principios del siglo XIX y que aún persiste en su esencia. Debemos señalar que también fueron convocados otros coleccionistas ya con una menor cantidad de obras y están entre ellos Pablo Rivera, Carlos Finque, Juan Perdomo y Guido Perdomo. Y nada, creo que ahora corresponde ya pasar a la profesora María Fals. Ya voy a hacer una breve lectura de su biografía para que ella empiece lo que llamamos ese abordaje crítico de la obra de José Sestero. Vamos a... Si Orlando quiere aportar algo en esta parte, me gustaría. Claro que sí. Adelante, maestro. Bueno, en que suceda don Vittorio el día de la exposición, dio un discurso, una reflexión que a mí me llena de mucho sentido sobre el coleccionismo. Y creo que este es un triunfo del coleccionismo en el través del tiempo, en través de sus valores, porque también esas estampas eran unas estampas muy especiales en su estética para el momento. Y Sestero, creo que si mi intuición no me dice lo contrario, creo que no pudo resistir la dimensión aérea de esas imágenes y pudo transmutar en el espacio, de un espacio que para él era fácil no fácil, pero lo abordó. Y también no olvidar lo que Sestero sí ha pasado para ir a Nueva York por el puerto de Puerto Plata. En los momentos del año 50 y pico, 60, hizo
algún traslado, porque estaba muy vinculado con su hermano. O sea, él vive, era un hombre de los Sama, y para ir a Nueva York a veces tenía que tomar un vapor, pero esos son datos que ya tienen que ser confirmados. Y creo que esa cosa del coleccionismo me gustaría que don Victorio repitiera lo que él dijo sobre el coleccionismo en Puerto Plata, si es posible. Bueno, Pues, más que un pequeño discurso, fue una pequeña reflexión la que hice en la inauguración de la exposición. Y quería llamar la atención en un entorno como es el de una ciudad provinciana, como es Puerto Plata, donde no existen prácticamente galerías de arte, no hay un mercado de arte. Hay casas de cultura, exposiciones con jóvenes talentos de la ciudad, pero no hay un mercado, no hay galerías que vendan arte, no hay un interés económico en la adquisición de obras de arte. Y yo creo que una función, sobre todo los artistas, y hablo de los artistas maduros, no de los incipientes, no de los que empiezan, es la de hacer que siempre más gente se acerque a iniciar una colección. Una colección Exacto. no tiene que ser no es solamente para millonarios. Se puede comenzar una colección, por ejemplo, desde, aparte fotografía, pero también ¿cómo se llama? De agua fuerte, de, 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 de impresiones, que son mucho más económicas que obras originales. Pero también, si uno tiene lo que llamamos un poco el ojo y se madura su gusto estético. ese sentido estético, puede empezar a seguir a jóvenes pintores que a veces en el giro de pocos años se convierten en muy buenos artistas. Y eso económicamente también apoya al inversionista que quiera hacer eso. Pero naturalmente es una cuestión de saber identificar y saber dejarse ayudar también por la crítica de arte para orientarse en este mercado, que no es un mercado fácil, no es un mercado, sobre todo en un país como República Dominicana. No estamos hablando de grandes ciudades donde hay salas de exposiciones, donde hay museos, donde hay un mercado importante con ventas importantes, y donde la gente puede ir y ir gustando el placer de ver obras de arte accesibles. Y entonces, una vez que uno ve que sí es posible ir a empezar una colección, animarse, en vez de gastar muchísimo dinero que se bota en ropa carísima, en cosas que no son necesarias. Comprar una obra de arte al año, por ejemplo, quiere decir que en pocos años uno tiene una pequeña colección. Yo me he orientado, hoy en día yo me sorprendo cuando veo la cantidad de cuadros que tengo en mi colección. Y he empezado con cuadros de muy poco valor y he ido mejorando la calidad de mis cosas, y hoy puedo con orgullo decir que tengo una colección que Importante. es importante. Bueno, para mí sí. Claro, sí, porque lo importante es no es el tener una obra valiosa para otro, es lo que significa la obra para uno. Claro. Si le claro. toca la sensibilidad estética del corazón. No espero que haya un esfuerzo colectivo en este sentido y que el coleccionismo se convierta no en los
pocos o poquísimos grandes coleccionistas que hay en el país, que está muy bien, que es fabuloso que existan, pero también haya un coleccionismo menor que sea el que realmente mueva el mercado. Los completamente. artistas necesitan apoyo, necesitan que la gente compre sus obras para poder subsistir. Y el pequeño coleccionismo es el comienzo de lo que para un artista es un camino a seguir. Claro que Excelente. es muy importante para el artista y qué bueno que hay varios artistas conectados ahí, porque verse del otro lado como artista, produciendo a veces sin uno pensar en lo económico, pero que definitivamente estamos viviendo en un mundo material, donde las facturas te llegan mes por mes. Entonces sí hay un tema económico que hay que bregar para nosotros los artistas. Bueno, gracias, don Vittorio. Vamos a leer la biografía de María para ya entrar en esta parte. María Gracias, es, Vittorio, por ese gracias, coleccionismo maravilloso. Bueno, María es historiadora de arte, catedrática, investigadora, crítica de arte y gestora cultural. Es egresada de la Universidad de Oriente en Santiago de Cuba, donde se graduó en licenciatura en Historia de Arte. Posee maestrías en Metodología de la Investigación y Epistemología en la UAS y en Alta Gerencia de la UTE. Actualmente cursa un doctorado en la Universidad de Oviedo, España. Fue reconocida como profesora del año en la Facultad de Artes de la UAS en el 2013. Posee un diplomado en creatividad e innovación educativa a través del arte de la Universidad Complutense de Madrid. Es profesora adjunta y pertenece a las escuelas de crítica e historia del arte y diseño industrial y modas de la Facultad de Artes de la UAS. Se ha dedicado además a la investigación y más recientemente a la gestión cultural a través de Filartis RD por González Fals. Ha venido enseñando diferentes asignaturas en la UAS como Historia del Arte, 1, 2, 3 y 4, Arte Contemporáneo, Arte Latinoamericano, Factores Humanos del Diseño y Teoría de los Objetos, entre otras. Anteriormente fue docente en la UNFO y UNIBE, impartiendo en la primera Historia del Arte, Historia de la Arquitectura y en la segunda Historia del Diseño Gráfico e Historia del Arte. También ha sido facilitadora en maestría en artes de la Facultad de Artes en el CURSA y en la sede de Santo Domingo, así como en la Universidad a Distancia de Madrid. Ha impartido cursos especializados, talleres, diplomados en varias instituciones culturales como Centro León Jiménez, Biblioteca Nacional, Museo del Dibujo, Culturarte, Funarart, Inofucán, UDIMA en República Dominicana y ha participado como ponente en torno a la temática de la historia de la arquitectura caribeña colonial y de la educación artística en la Universidad Rafael Landívar en Guatemala. Es autora de varios libros de ciencias sociales de editorial Norma, del texto de educación artística para cuarto de secundaria de editorial Santillana, así como artículos de crítica de arte para la prensa y digital de la República Dominicana. Actualmente colabora con el periódico El Digital con un artículo semanal dedicado a la crítica de arte y a la educación artística. A todo esto yo quiero agregar que María también es una excelente ser humano y gran amiga. Así que los dejo con ella. Un honor, de verdad, viniendo de ti, y un honor estar también juntamente con Orlando, con Iris, con Pedro, con Cheiri, con Hendel, con José Miguel Fon, con Vittorio, con todos. Gracias por estar aquí, gracias por los que nos están oyendo, nos escucharán cuando se retransmita esta actividad. Sobre todo me siento feliz por poder tocar la vida y la obra de un gran maestro. Y de un gran maestro cuya vida es, yo diría, antológica, es interesante. Es el típico y representativo artista de la bohemia, ese artista que ya va quedando simplemente en el sentido clásico del término. Actualmente los artistas tienen otra visión de la vida, pero qué hermoso es volver a vivir esas etapas.
Yo creo que una de las películas más lindas que yo he visto en mi vida fue Medianoche en París. Y es una película en que el personaje principal retorna a través de una máquina del tiempo muy especial a los momentos de los inicios del siglo XX en París y también los finales del siglo XIX. Hay dos momentos. Entonces, quizás compartir con Sestero es un poco sentirnos en ese contexto, en ese instante, en esos 1937 en que él nace y los 40 y los 50, en la visión de un artista que se siente profundamente dominicano, profundamente también de la ciudad de Santo Domingo, de Los Amas, como dijo ahorita Orlando, de la cafetera, pero también de Puerto Plata, y sabe captar el espacio y el ambiente de nuestro país y también recrearlo en un ambiente atemporal, en un diálogo eterno con la universalidad. Por eso yo quiero compartir pantalla con ustedes para hablar de este trabajo, de ese trabajo interesantísimo que ha ido desarrollando el maestro Sestero. Esto se llama, me van a perdonar un momentico porque me acabo de confundir de PowerPoint. Es el de otra cosa. Me van a dar un minuto, perdón. Este es para otra actividad. Bueno, ya la estoy anunciando un poco. Esto va a ser del simposio que se va a hacer en la UAS, en la jornada científica de la UAS, que vamos a trabajar ahí también. Y los tengo los dos en Q, pues me acabo de confundir, pero qué bueno. Así le estoy dando la primicia a la otra actividad. Pues esto es lo nuestro. No lo hice intencional, pero ahí está. Entonces, se coló. Y ahí está Sole y está Iris, porque eso fue una actividad que nosotros tuvimos con el Cursa, de una materia que es arte caribeño, o sea que ahí ellas van a sentirse también muy representadas. Pues siguiendo hablando de Sesteros, para nosotros, como yo les dije, ha sido un altísimo honor. Déjenme dejar de compartir pantalla porque no se está visualizando. Sí, el estar viendo, sí, ¿se está viendo? Sí, pero el problema es que no lo puedo dar un segundo. Que mi computadora tiene un problemita y es el siguiente. Que cuando intento compartir pantalla de la manera tradicional, no me deja. Lo que quiere decir es que no me deja ponerlo a pantalla completa. Eso mismo me pasaba en otra ocasión, así que lo voy a tener que poner así. Lo voy a tener que poner así, pasarla de esta manera. Parece que es un problema del ancho de banda del internet. Pues así lo hace. Pues José Sestero nace en República Dominicana en el año 1937. Es pintor, es dibujante y tuvo la buena suerte de ser discípulo de varios maestros dominicanos de una trayectoria maravillosa, como fueron Giorgi Morel, José Gausach y Gilberto Hernández Ortega. Cuenta en una entrevista que alrededor de los 14 años su papá lo condujo donde Giorgi Morel, que se interesó por los bocetos que él estaba realizando. Él había comenzado a hacer bocetos de tipo clásico, de esculturas y pinturas del Renacimiento, que fueron observadas por Morel y le permitió entrar a la Escuela Nacional de Artes Visuales. En aquel momento se llamaba Escuela Nacional de Bellas Artes. Entonces, a partir de ahí comenzó su camino en el año 1950 y también tuvo la buena suerte, porque digo que esos son momentos maravillosos, de conocer a Fernando Peña de Filló y a otros maestros, y también a numerosos condiscípulos que fueron los grandes gestores de la década del 50 y del 60, de las generaciones del 50 y del 60. Él se graduó en el año 1954 y parte a Nueva York en viaje de estudios. Retorna al país a los finales del gobierno de Trujillo y también continúa trabajando dentro del país a la muerte del tirano. Él perteneció al grupo Arte y Liberación, ese grupo creado por Silvano Lora
Estuvo también integrado por Pedro Mir, por Ada Balcácer, por Iván Tobar, por José Ramírez Conde, por Antonio Toribio, también por el maestro y teatrista Iván García, por tantos. Formaron parte, Cándido Vidó, Elsa Núñez, formaron parte de este grupo que buscaba hacer un arte de compromiso social. Nunca más necesario en aquel momento, nunca más necesario hoy, que el arte se acerque al pueblo. Ahorita estaba conversando de auditorio, también Orlando, y estaba conversando también Sole, de la importancia del coleccionismo, la importancia del gusto por la obra estética. Si no tenemos un público que se acerque a la obra de arte, si no tenemos personas que entiendan lo que es el desarrollo y evolución de la historia del arte, que tengan sensibilidad y gusto estético, pues por muy buena obra que haga el artista, generalmente no la van a adquirir, no la van a comprar, van a preferir otra cosa, quizás más sencilla, más simple, de un alcance menor, y no la obra de arte. Eso por un lado, cuando estamos hablando del mercado de arte, pero también la obra de arte contribuye a formar sujetos críticos. Yo diría que es un eje transversal que recorre todo el saber humano y también tiene un carácter testimonial, como es el caso de esa obra que está ahí, que es del maestro Cestero, llamada Camaño durante la Revolución de Abril. Estamos hablando de la Revolución de Abril de 1965. Y no es la fotografía, porque la fotografía también es un arte y puede ser reinterpretado, pero no es el testimonio directo, es la reinterpretación, es la visión de lo cotidiano y del momento histórico a través de la reinterpretación que un gran artista realiza, que un gran artista hace, que es una forma especial de conocimiento. Howard Gardner habló del arte como forma especial de conocimiento, porque es un acercamiento a lo poético, una reinterpretación de lo que se produce o que produce el artista. Y ahí tenemos la reinterpretación de él con relación a la figura de Camaño y de todo el movimiento que gestó la Guerra de Abril, el movimiento constitucionalista. También quiero mencionar el propósito de ese grupo, Arte y Liberación, que era y sigue siendo defender un arte en correlación con los acontecimientos de la vida diaria. El Grupo Arte y Liberación se creó en una casa de Gualey, en los sectores populares, y siempre vivió y fue a la búsqueda de esos sectores populares para acercar el arte al pueblo. Ahí tenemos otra obra importante de Cestero, del maestro Cestero, con relación a los acontecimientos de la Guerra de Abril. Y ahí estoy citando las fuentes de las cuales lo traje. El maestro Cestero ha trabajado en muchas exposiciones, algunas de ellas están reseñadas aquí. Está en festivales de la pintura en el Castillo de Cannes del Sur, en Francia. Trabajó y expuso en la Bienal de Artes Gráficas Italo-Latinoamericana de Roma. Ha hecho varias exposiciones en Galería Arte Espacio, que están presentes ahí. En el año 2002 realizó una exposición sumamente interesante llamada Refranero Dominicano, en la cual él participó como uno más de los artistas que tuvieron la oportunidad de exponer. Y eso ocurrió en el Banco de Reservas. También homenaje y paisaje en la Embajada de Francia, andanzas del Quijote en el Museo de Arte Moderno, entre otras. Ahora, en cuanto a temáticas, es bien interesante ver la variedad que tiene desde el punto de vista conceptual la obra de Cestero. Él trabaja rostros, trabaja el tema del Quijote, muy recurrente. Lo he visto también en otro artista joven que tiene mucha influencia de él, que es Infante, él se hace llamar Infante Arte. Y bueno, ese trabajo del Quijote viene desde los artistas como Daumier en el siglo XIX. Y el Quijote con rostro sin rostro, reinterpretado, es un poco la visión del propio Cestero y también el acercamiento a esos ideales que el Quijote tiene, el acercamiento a la lucha contra esos molinos de viento que todos tenemos frente y que solamente la bondad y la eterna
perseverancia es lo que nos hace vencerlos. El Quijote de él está reinterpretado y es interesante ver cómo también Cesteros trabaja el tema del Quijote en una serie. Recuerda un poco a lo que hacía Hogarth, William Hogarth, el pintor inglés, del siglo XVIII, que trabajaba este tipo de series, como Matrimonio a la Moda, como La carrera de un libertino, entre otras. Pues este tipo de trabajo de series es muy propio de Cesteros, como también el diálogo con Frida Kahlo, el diálogo con Dalí, el diálogo con Gabriel García Márquez, esa búsqueda atemporal de llevar a lo dominicano y a lo contemporáneo cosas del pasado, pero que también proyecta hacia el futuro. También, como pudieron ver, la vida política es una temática importante dentro de su obra. Los rostros y las figuras humanas, los retratos, los autorretratos y el tema religioso muy presente en algunos dípticos que él ha trabajado. El paisaje rural y sobre todo el urbano, y dentro de este tema, de ese paisaje urbano, pues la presencia interesantísima de toda esa exposición que se pudo hacer en Puerto Plata, como la captación también de los monumentos de la zona colonial de Santo Domingo. Él pinta y reinterpreta a través de esa niebla o celaje que pone delante de los ojos del espectador para que aprenda a descubrir a través de ese dibujar y desdibujar que hace el maestro Cesteros. Aquí lo tenemos con un autorretrato fabuloso, una reinterpretación de sí mismo, y aquí con una obra muy interesante que es el Baluarte del Conde, como él pinta la catedral, como ha pintado también el Alcázar de Colón y tantas callecitas y callejones de nuestra zona colonial, como ha sido visitante a la cafetera, como ha sido visitante de esa calle del Conde y de cada rincón de la zona colonial de Santo Domingo, como ha sido visitante también de otras zonas del país, como es el caso de Puerto Plata. Le interesa mucho también el paisaje y las marinas, el paisaje rural. Y en esta tenemos una obra que me gusta mucho, que recuerda a la síntesis de lo chinesco, de las pinturas chinescas, que se llama Marina con uva de playa, y con unos pocos trazos te recrea toda la poética de ese contraste entre el campo, la costa y el mar, y un cielo azul con nubes que nos crea una sensación profunda de paz y de felicidad. Un rincón antológico, que es el Palacio de la Esquizofrenia, que es un banquete para los ojos y para el alma, cuando uno se sienta ahí a comerse un sándwich, a tomarse una batida, y a contemplar al que pasa, a ver al maestro Alsina, a ver a nuestros jóvenes en una escuelita de música, también de Camilo Fulcar, tomando clases, y es un encuentro con uno mismo y con lo mejor del ser humano que transcurre por allí. Aquí tenemos una obra muy interesante que, como otras, traduce y reinterpreta ciertos ecos del impresionismo y del fauvismo, pero en un lenguaje muy personal y muy sectorial. Otra cosa importante es cómo él representa las escenas nocturnas, el dinamismo de su pincelada de la captación de las figuras. Por ejemplo, aquí, esta obra se llama La guagua de la memoria, es del año 2016. Capta el movimiento, se acerca a la pintura del futurismo a través de esas pinceladas nerviosas y agitadas que caracterizan el grafismo de su obra. Es también muy interesante ver la forma en que él escribe los títulos y su firma. Es una epigrafía etérea que toca la sensibilidad de cada ser humano que la capta y que forma parte intrínseca de la obra. Los chinos, los japoneses, consideraban que el grafismo y la caligrafía era parte, igual que sucede con las culturas islámicas, de una obra de arte. Y aquí la obra de arte de Cesteros, sin la forma en que él escribe títulos y firma, no estaría completa. Forma parte intrínseca de ese sentir, de esa vibración, de esa reinterpretación que él hace del entorno. También es
interesantísimo ver los diálogos que él hace con determinados artistas, como en este caso con Frida Kahlo, a la que logramos reconocer por sus cejas unidas y por las flores que muchas veces coronaban sus cabellos. Es una visión onírica, etérea, sin los labios, como en un sentido de incomunicación de lo que fue Frida Kahlo. Recuerden que la vida de Frida fue una vida muy trágica y una de las cosas que más sentía ella era esos momentos de soledad, de estar solo en su cuarto y que la única forma de comunicarse con el entorno y dialogar consigo misma era el momento que ella estaba pintando, el momento que estaba con otra hermana que era la otra Frida. Eso nace las dos Fridas, que era la que ella veía a través de su espejo y del espejo también de sus obras. Aquí en la obra de Cestero se ve lo atemporal, lo eterno, lo fluido. También él en algunas obras hace homenaje a García Márquez, en una serie que él realiza sobre 100 años de soledad. Y él toma a un publicista de acá de la República Dominicana llamado Efraín Castillo y lo interpreta como Milquíades, el que llevó el hielo a Macondo. También él ha trabajado el tema de los políticos dominicanos, sumamente interesante, y lo ha llevado a el entorno del Quijote, le llama los Quijotes dominicanos, simplemente políticos que a él le interesa representar y también personalidades que compara con el Quijote por su bondad, por las características de su personalidad. También a Cestero le gusta trabajar los llamados temas feos, los temas que la doble moral a veces prohíbe. Un perro que se está rascando, un perro defecando en una calle. Y también en una entrevista otorgada a Televisa, muy interesante, de la cual hago referencia ahí, que le hizo el periodista Félix Castillo, él habla de una serie de obras con esta temática que está en la colección de Irma Nicasio. Pero dentro de esos temas feos, también, entre comillas, feos, llenos de belleza estética, vemos a El vendedor de cocos, donde también se siente la influencia de la búsqueda de la negritud y del tema africano. El vendedor de cocos también recuerda un poco a algunos elementos de Gilberto Hernández Ortega en la captación de la figura y el expresionismo marcado con el que capta al personaje. Acá lo tenemos con las historias ilustradas y recontextualizadas, en este caso con el homenaje a los Arnolfini, en el cual él reinterpreta la obra de Jan van Eyck sobre la familia Arnolfini, pero un Arnolfini vestido a la usanza actual, al lado de una dama hermosa, vestida de verde, que sí que no trae más antiguo. El espejo y el entorno nos lleva un poco a unir dos escenarios, el escenario de los Países Bajos y el escenario de la República Dominicana, porque ese entorno es muy parecido al de cualquier casa colonial. Aquí lo tenemos con los Quijotes dominicanos, obra de la que estaba haciendo referencia a su instante, y luego acá con su retrato de Salvador Dalí, en el cual capta un Dalí de ojos abiertos, asombrado, asustado. Dalí es un hombre que tenía mucho atrevimiento, pero el atrevimiento que del miedo, que constantemente a través de los traumas de infancia y adolescencia, él estaba siempre muy asustado, desde un saltamonte hasta con el asunto de la muerte, por los temas que tenían que ver con lo sexual, todo ello lo atormentaba, lo asustaba. Y ese Dalí asombrado, asustado, con bigotes enhiestos, es el Dalí que reinterpreta el maestro Cestero. Acá con el Gólgota, un díptico fabuloso que nos lleva a un mundo espiritual muy, muy grande, que nos capta en un contrapicado la figura del Creador en el momento en que está siendo crucificado para salvar el mundo de los pecados, salvar las almas. En este sentido, él lo capta y al mismo tiempo coloca del otro lado un ángel con escudo que recuerda al arcángel Miguel como salvador y defensor del bien
de la bondad y de la belleza. Acá tenemos entonces la exposición de la cual estábamos haciendo referencia, que se realizó el jueves 7 de octubre y está concluyendo en estos momentos prácticamente en la Casa de la Cultura de Puerto Plata. Aquí se presentaron una selección de más de 20 obras del artista relacionadas con lugares emblemáticos de Puerto Plata de inicios del siglo XX. Obras que son muy interesantes, no solamente por el valor estético de las mismas y porque son obras de un maestro consagrado, sino por el valor de testimonio, el valor documental que ofrecen. Esas fotografías antiguas muestran lugares que o no existen o existen hoy de forma diferente. Y aquí vamos a ver algunas imágenes de la inauguración de esa exposición que iba a contar con el maestro Cestero, pero por azares de la vida no pudo estar presente, que después me encantaría que el maestro Benicucci nos contara aquellos intríngulis para reírnos un poquito. Y eso forma parte también del carácter bohemio de nuestro querido maestro Cestero. Quería contarnos un poco de eso, maestro. O de orden, porque todo estaba perfecto con César Miguel. Cestero apareció con cuadro grande. Cestero tiene una edad, pero él es un hombre muy fuerte. Cestero es de 88 años. Y apareció con aquel cuadro. No, estoy esperando el coleccionista que me va a comprar de un brasileño en Santiago. Tenemos que esperar. Pero él ya había hecho su performance, pero disfrutamos mucho. Le mandé imágenes, inclusive esos encuentros. Pero la espera, él se hizo invisible. En el momento dado, ya que veníamos para la exposición, todo perfecto, esperando en la esquina, se nos desapareció y San Miguel me tuvo que llevar. Pero disfruté porque él quería ir y no quería ir porque tiene otro mundo, pero realmente me iba a sentir muy bien, pero no llegué con él, pero llegué con él y realmente estamos. Él estuvo ahí. Él estuvo ahí porque tuvo su obra. Y él tuvo su espíritu. Además, él está ahora parido. Tiene que cuidar a una persona pequeña, su esposa, su mundo en esa parte. Me imagino que no se imaginaba que al otro día no iba a estar en su sitio. Pero nos hizo sentir muy bien. No fue de cosa, pero después hubo un silencio que todavía no hemos hablado de la exposición. Pero en algún momento hay un flujo de alegría. Yo sé que él se siente muy bien. Le entregué físicamente el brochure maravilloso que se hizo para la entrega y San Miguel me dice que está feliz y dentro de poco se va a inaugurar su museo. Y creo que en ese entorno de haber hecho la exposición en Puerto Plata, la inauguración de su museo y posiblemente su retrospectiva en el Museo de Arte Moderno, estamos en un hecho histórico que es muy bueno, que exista el coleccionismo de Victorio para poder disfrutar en este momento de fin de año de esa esplendorosa exposición que la disfrutamos, porque cada vez que uno ve los detalles, uno cree que lo ha visto todo, pero es un tipo de obra que siempre nos vuelven a encontrar con la magia de la estética, de la impresión, de un olvido. A mí lo que me interesa muchísimo de todo este proceso de la exposición es algo que hace un tiempo yo escuché decir a Lepe. Todo el mundo sabe quién es Leopoldo Pérez Lepe, también miembro de el Grupo Arte Liberación, del Grupo de la Generación de los 60, y que actualmente, pues, él, a través de su fe, de su misticismo, él se ha retirado a una zona que tiene muy bien puesto el nombre, se llama La Concordia, es cerca de donde yo vivía. Pues Lepe, en uno de los primeros cafecitos de plástica que hizo el maestro Leonel Vidal, director de la Escuela de Artes Plásticas de la UAS, de la Facultad de Artes, estuvo invitado Lepe, creo que fue el segundo o tercer cafecito, y yo era la moderadora. Entonces él nos dijo que qué bueno que estábamos haciendo ese homenaje,
Incluso hay un video por ahí por YouTube, porque él decía que los seres humanos acostumbramos a rendir homenajes póstumos, y qué bueno que le estábamos haciendo homenaje a nuestros grandes vivos antes de que se convirtieran en nuestros grandes muertos. Qué bueno, son un poco trágicos, pero es real. Qué bueno que le estamos haciendo este homenaje en vida al maestro cestero, en vida y consciente, y aportando a las artes dominicanas. Así mismo, gracias. Y entonces voy a continuar muy brevemente hablando un poquito de las obras de esa exposición. Aquí tenemos el momento en que está siendo inaugurado. Me encantó esa foto así, trabajada en diagonal, porque muestra la espontaneidad, la alegría, el gran festejo que se pudo hacer en esa maravillosa Casa de Cultura. Tenemos aquí un artículo en que se habla de la misma y habla del proceso curatorial que fue realizado por Camilo Pimentel con el acompañamiento de Orlando Menicucci y de Sole Fermín. También habla de la museografía en la que participó también Fran Pimentel, Allen Campo, y así toda una serie de datos muy interesantes que ofrece ese periódico. Pues ahora, aquí este es el brochure de la Casa de Cultura Eduardo Brito de Puerto Plata, y vamos a hablar de cada una brevemente de las obras presentadas. Esta obra capta una vista general de Puerto Plata con su glorieta en una visión aérea, en la cual se logra ver las dos características fundamentales de la ciudad, que son su mar y su montaña. Como siempre en la obra de Cesteros, viene la reinterpretación, viene el desdibujar, viene la niebla, viene la poesía, que recuerda un poco la poética de Corot, de ese romanticismo, de ese lirismo que es característico de toda la obra de Cesteros. Una visión interesantísima también, ahí se observa desde lejos un ferrocarril, el ferrocarril Santiago-Puerto Plata. Ese ferrocarril tiene una historia. Fue el ferrocarril construido en época de Ulises Heró, de Lilis, y era un lugar importantísimo porque unía dos de las grandes ciudades de esa época, dos ciudades con una importancia comercial y económica importante, de gran trascendencia, que era Santiago y Puerto Plata. Ese ferrocarril costó mucho, trajo un endeudamiento externo con la compañía San Domingo, en algunos aparece San Domingo, otros Santo Domingo, Improvement Company, pero trajo al país un medio moderno de comunicación que ojalá hoy se retomara por las necesidades que tenemos en cuanto a transporte de mercancías, en cuanto a transporte de personas, para ver si dejamos un poco las carreteras más libres. Acá también un detalle más cercano de la estación de ese ferrocarril y también ese detalle de las palmas, de la vegetación, de los caminos de tierra que circundan a los caminos de hierro que son las líneas del ferrocarril. Una escena callejera con una silueta de una persona. Ya se va observando la presencia de la luz eléctrica, que a principios del siglo XX está llegando a la República Dominicana. También traída por ese personaje interesante que fue Ulises Heró al país, también acá, por las características de la persona y el sombrero de hongo. Estamos hablando de los principios del siglo XX, los techos rojos de tejas, de cines, las fachadas simples, algunas con un pequeño mezaline delante, propias de Puerto Plata, y la referencia también a los estilos victorianos propios de la ciudad. Acá, ese mismo dinamismo que observamos en la guagua del 2016, lo vemos en la guagua de la memoria del 2016, aquí lo vemos en esta obra, que está frente al ayuntamiento, al Palacio Consistorial, con los carros arrastrados por caballos que se observan ahí y las personas que transitan por las calles. Acá, escenas de vendedores ambulantes, de personajes callejeros, también cantadas por el maestro, y
el palacio consistorial o ayuntamiento con su bandera, su carácter neoclásico o ecléctico, depende de cómo lo queramos ver, porque el neoclasicismo no fue más que el eclecticismo, o sea, el eclecticismo no fue más que el neoclasicismo, vuelta atrás en nuestro país, en otros lugares, y llegó hasta comienzos del siglo XX. Y acá tenemos también, por último, esas mismas visiones aéreas. Este paisaje recuerda la vista que se observa, el de la derecha, desde la fortaleza San Felipe, de las ventanas de la fortaleza San Felipe. Y acá la visión también desde arriba, en un contrapicado, del Parque La Glorieta. Yo quería terminar con esta imagen, o estas dos imágenes que voy a mostrar ahora. Aquí la escena de fábricas, de lo que es la parte industrial de Puerto Plata, en contraste con toda lo que es la trama urbana, captada por el ojo y la mano segura del maestro Cestero. Y quiero terminar con estos dos personajes. De un lado, nuestro consagrado Cestero, y del otro lado, un gran amigo, José Parra, pintor santiaguero, autodidacta, que también sé que conoce al maestro Orlando Menicucci. Y esa es una gran amistad, creo. Pues en este caso me gusta mucho mostrarlo, porque esas son las dos caras que, ya que estoy hablando de arte, de mercado de arte, que Filarti Dominicana, Filarti RD, la empresa que yo conformo conjuntamente con mi esposo, queremos trabajar siempre. Queremos hablar de esos grandes maestros que están presentes entre nosotros, los grandes consagrados. Queremos hablar también de esos maestros de los que no se habla tanto, pero que también son importantes y que forman parte de todo el quehacer artístico por su talento, por su resiliencia, por su tesón, de todo lo que conforma la cultura artística de la República Dominicana. Honrar honra, y estamos honrando al maestro José Cestero. Muchísimas gracias a todos y dejo entonces la palabra a ustedes para seguir con nuestro diálogo. Bueno, don Vittorio, ustedes sentirse muy bien. Muy bien, claro, muy bien. Sí, con este granito. Sí. Sí. Ya no hay más palabras, esto es demasiadas emociones. Bueno, sí, don Vittorio. yo quiero agradecerte primero a ti, Sole, que a través de Casa de Cultura ha puesto a disposición de los puertoplateños la posibilidad de acercarse a un maestro que, como Orlando ha definido, es un maestro casi incomprendido y poco conocido, sobre todo en provincia. En Santo Domingo es más fácil que lo hayan encontrado en la calle del Conde o en algún barcito de la ciudad colonial, pero fuera de Puerto Plata es mucho más difícil. Y la verdad es que sorprende el hecho de que un hombre ya maduro, ya que se acerca a su edad, a una edad avanzada, todavía mantenga la capacidad de utilizar el pincel con unos trazos tan frescos y tan ligeros que sorprenden realmente, porque Orlando debería saberlo, pero con la edad uno no se convierte más pesado. No da más trabajo manejar más ligero. el pincel. Para él no, para él parece que es una explosión de dibujo. Y otra cosa es que es extremadamente, gasta muy poco en colores, utiliza muy pocos colores, colores muy aguados, y
eso hace que eso le permite también tener una producción tan increíblemente vasta y su capacidad de trabajo es tan sorprendente que todavía es capaz de pintar cuadro tras cuadro y tras cuadro y tras cuadro y todos Muy prolífico. de gran calidad. Es sorprendente, es realmente una persona que merece, si ya no se hacen los monumentos a las personas, pero si hay una persona que merecería un monumento, sería Cesteros. Claro que sí. Bueno, y claro, y Orlando Menicucci. No, de ese no hemos hablado porque está presente, pero esa es una persona maravillosa y nada, ¿qué hablar de Orlando? Gracias, un honor siempre estar cerca de él. Muy bien. Bueno, comenzamos conociéndolo, de hecho, aquí en La Vega, ¿se acuerda? Hace bastante, ya 6 años, hemos seguido trabajando juntos, lo hemos descubierto y nos estamos apoyando. Y te agradezco mucho, María, que tu dedicación maravillosa desde que te conocí. Gracias. Es ascendente, permanente, puntual, y nos sentimos muy orgullosos de ti y de todo tu análisis. Y lo que dijo Victorio, poco color, pero la brillantez del conjunto de la obra de Cesteros, con eso poco color, nadie lo puede lograr en tanta brillantez de luz atrapada. Gracias. No, gracias, un honor creo para todos, que esté presente usted, que esté presente Iris, que estén presentes todas las personas que están aquí, don Victorio, Sole, que hablar, Albania, gracias, de verdad. Y los que nos están viendo por otras vías o nos verán después cuando se comparta la grabación de todo esto. Sí. Bueno, pues agradecer, reiterar ese agradecimiento, María, a cada uno de los que nos acompañaron en esta tarde. A don Victorio, por supuesto, ya no encontramos más que decirle y resumimos diciendo gracias miles. Gracias. Don Victorio. Gracias. Gracias a ustedes. Entonces, también, si alguno de los que está presente quiere expresar algún, no sé, compartirnos algunas de sus impresiones del conversatorio, pues este es el momento. Yo creo que ya hemos... Bueno, solamente decir gracias. Muy interesante la presentación. Muy agradecido, muy interesante. Un placer compartir. Gracias. Con todos ustedes. Pedro. Gracias. Me alegra. También, ¿sí? ¿Me escuchan? Sí. Sí. Sí, Sole, te escuchamos. Y la Chajul. No te veo, ahora sí. Ay, que la veo. Plata. Creo que tenemos también conectado, déjame ver, me parece que está también a nuestro director provincial, Allen Campos. Sí, aquí está. Veo el apellido, Campos. Unas palabritas de Allen ya para cerrar, no sin antes decirle a María que disfrutamos muchísimo este diálogo, ese recorrido, como dijimos al principio, que fue un abordaje crítico partiendo de lo general en la obra de Cesteros y deviniendo en lo particular que es esta exposición que hoy cerramos desde la Casa de Cultura Eduardo Brito de Puerto Plata. Si Allen está disponible, pues nos gustaría que nos dé el honor de cerrar este conversatorio con sus palabras. ¿Sí me escuchan? Sí. Disculpen, es que estoy camino a Puerto Plata en el autobús, pero no quiero dejar de agradecer nuevamente a todo este equipo de trabajo que pudo llevar a Cesteros hasta Casa de Cultura. Gracias a don Vittorio, a Menicucci, Sole, todo el equipo de Puerto Plata, Albania. Gracias especiales, muy especiales a don Vittorio, que siempre ha abierto las puertas en todas las ocasiones que
que la hemos tocado. Y María, excelente disertación, muy agradecido. Gracias. Y bueno, espero que esto sea solo el inicio de muchas exposiciones, de muchas charlas, de muchos conversatorios que podamos llevar juntos. Muchas Muchísimas gracias. Encantadísima. Iris, gracias por estar aquí. Gracias a Pedro también. Ajá, de la José Miguel, José Marcos, Miguel, el Messier, Adania, Pedro, Pedro. todos. Ay, excelente. Seguimos viendo ya entonces. Un abrazo, Iris. Gracias, excelente maestra. Gracias. Un abrazo a todos. Abrazo. Pues, damos cierre. Gracias a todos. César,